En todo el mundo, más mujeres y niñas están siendo encarceladas que nunca antes. En esta edición de Efecto Naim, exploramos las fuerzas que impulsan esta preocupante tendencia y qué se está haciendo para remediar la situación. Además, viajamos a los campos de arroz de Asia a América Latina para descifrar por qué el cultivo más importante del planeta está en peligro. Y le contamos la historia de unos periodistas que quisieron discutir la ola de calor que azota la India y terminaron haciendo el ridículo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy comienzo el programa mostrándoles un gráfico. Miren esto. El gráfico nos muestra el aumento en la población de mujeres encarceladas en Estados Unidos. Y vemos cómo en el año 2017 el número de mujeres en prisión era 8 veces más grande que en 1980. Lamentablemente, Estados Unidos no es un caso aislado. Alrededor del mundo, más mujeres y niñas están siendo encarceladas que nunca antes. Algunos estudios encontraron que en solo 17 años, entre el año 2000 y el 2017, la población mundial de mujeres en prisión aumentó más de un 53%, mientras que los hombres aumentó en 19%, 53 a 19. ¿Pero por qué? Para responder a esta pregunta hay que analizar temas tan diversos como la globalización, la guerra contra el narcotráfico, la violencia de género. Es así que hoy les traemos un interesante análisis de este fenómeno. Vamos a estudiar a fondo y vamos a entender las consecuencias económicas, sociales de todo esto. Y sobre todo vamos a tratar de ver qué están haciendo diversos gobiernos y organizaciones para aliviar esta tragedia. Miren. Entre bailes, juegos y cantos, se celebra el Día de la Madre en el Centro Penal de Mujeres de Chorrillos, en Perú. Alrededor de 2 millones de niños en América Latina tienen 1 o 2 padres privados de libertad, cifra que ha aumentado en los últimos 15 años, desde que la población carcelaria femenina se ha duplicado a nivel global. En países como Argentina, México, Brasil y Costa Rica, el 60% de las mujeres en prisión fueron enjuiciadas por delitos relacionados al tráfico de drogas. Hablamos al respecto con Coletta Jongers, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Mucha gente piensa en la reina del Pacífico, la gran narcotraficante que maneja el negocio, pero esto no es la realidad. La gran mayoría de las mujeres encarceladas por delitos de drogas están allá por delitos menores, no violentos, y la gran mayoría se involucran en el negocio por razones económicas, por necesidad económica. Miles de mujeres que se enfrentan a violencia doméstica o falta de oportunidades laborales migran de zonas rurales a centros urbanos, donde se exponen a situaciones económicas aún más precarias. En muchos casos, se ven obligadas por sus mismas parejas a traficar cantidades pequeñas de cocaína, resultando en sentencias de hasta 25 años por trabajos que pagan menos de lo equivalente a $100. Uno de los componentes principales de la llamada guerra contra las drogas son leyes muy duras y punitivas. Entonces, estamos encarcelando a través de las Américas muchas personas quienes han cometido delitos menores, no violentos, pero con sentencias muy largas, delitos de drogas. Una historia similar se repite en el sudeste asiático, donde niveles alarmantes de demanda y consumo de metanfetaminas han intensificado los esfuerzos punitivos por parte de los gobiernos. El 70% de la población reclusa femenina en Tailandia e Indonesia, por ejemplo, se encuentra en prisión por delitos de drogas. En El Salvador y el resto de América Central, el fenómeno de encarcelamiento femenino es impulsado por leyes que criminalizan el aborto. En la prisión de Ilopango, en San Salvador, residen decenas de mujeres convictas por homicidio agravado, que cumplen condenas de hasta 30 años
por haber sufrido abortos espontáneos. En la fuerza que yo hago, la niña nace, cae en esa fosa. Yo perdí el conocimiento, yo no sabía qué era lo que pasaba. Mi papá el siguiente día, el día sábado, porque eso pasó día viernes, me trae al hospital por la hemorragia que yo tenía. De ahí el doctor pone la denuncia. La falta de educación sexual y la falta de acceso a servicios de salud llevan a muchas mujeres a dar a luz en casa, donde ocurren la mayoría de las complicaciones y abortos espontáneos. Gracias a los esfuerzos de activistas y grupos defensores de derechos humanos, algunas de estas mujeres han sido exoneradas y hoy viven en libertad. Pero no todas corren con la misma suerte. Decenas de ellas permanecen tras las rejas, sin acceso a consejería legal y sin la oportunidad de apelar sus casos. Y la condena casi siempre es doble, afectando a las familias que estas mujeres dejan atrás para cumplir su sentencia. Así lo explica Luz Piedad Caicedo, subdirectora de un centro dedicado a investigar el encarcelamiento femenino en Bogotá. Esa familia queda a la deriva, o esos dependientes que ella trató de sostener mediante el delito de drogas, quedan a la deriva sin nadie que pueda acogerlos. Por lo tanto, lo que enfrentamos es el riesgo de que mayores personas entren en situaciones de marginalidad, se van expuestas a riesgos y en muchos casos pues repitan la historia parental. El costo no solo es humano. Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que países con leyes punitivas hacia el aborto y el consumo y venta de drogas invierten casi el doble en encarcelamiento que países con políticas más eficaces y más humanas. Remediar esta crisis social y económica requiere esfuerzos de diversos ámbitos, como facilitar el acceso a la educación sexual, a servicios de salud y a mejores oportunidades laborales. Además, los expertos hacen énfasis en la reinserción social. Bueno, la única posibilidad de que realmente la cárcel cumpla alguna función más allá del castigo es garantizar que las mujeres que han estado en prisión, una vez hayan pagado por su delito, puedan regresar a la vida, insertarse en la vida como cualquier otra persona. Mientras el mundo avanza en cuanto a libertad de género, los gobiernos deberán reevaluar sus políticas de drogas y de salud para asegurar un sistema penitenciario más justo, que rehabilite y no solo castigue. Mientras las mujeres sigan enfrentando injusticias económicas y sociales, es probable que más de ellas terminen tras las rejas, muchas de ellas injustamente. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Les voy a sorprender hablándoles ni más ni menos que del arroz. Así es, arroz, no se lo pierdan. ¿Cuál cree usted que es el cultivo más importante para la humanidad? ¿El trigo? ¿La soja? No, es el arroz. El arroz alimenta a más personas que cualquier otro cultivo y es la principal fuente de calorías para más de la mitad de la población del planeta. Estamos hablando de que más de 3.500 millones de personas comen arroz todos los días. De hecho, el arroz es tan importante que en algunos países como en Tailandia, por ejemplo, la gente no se saluda con un simple hola, ¿cómo estás?, sino que pregunta, ¿has comido arroz hoy? Y no es solo Asia, el consumo de arroz también está subiendo en todas partes, especialmente en regiones como África y América Latina. Pero este cultivo tan esencial está siendo amenazado por fenómenos como el cambio climático y la migración. Esto, por supuesto, tiene importantísimas consecuencias para las economías de los países productores e importadores de arroz, así como para las miles de millones de personas que dependen de este cultivo para su sustento. Es por eso que hoy exploramos el arroz en el siglo XXI. Miren. Se calcula que hay 144 millones de granjas de arroz en todo el mundo que emplean a 1.000 millones de personas. La mayoría de ellas están en Asia y América Latina y ocupan un espacio superior a todo el territorio de Centroamérica, Chile y Ecuador combinados.
Pero para 2050 puede que la producción de arroz solo cubra la mitad de la demanda. Por un lado, habrá menos personas cultivando en el campo a medida que la mayoría de la población global se mueve a la ciudad. Se estima que las alteraciones en el clima, por ejemplo, llevarán a 200 millones de personas a mudarse a centros urbanos en solo 30 años. Hay más gente que está comiendo más a nivel global y el cambio climático está afectando la producción. Así que necesitamos que los pequeños agricultores produzcan más y mejores cultivos y al mismo tiempo tengan mejores salarios para que puedan vivir mejor. Erwin Sigma es el fundador de Golden Paddy, una aplicación móvil gratuita que conecta a los cultivadores de arroz con expertos que les aconsejan sobre los mejores tiempos para cosechar, qué pesticidas usar o qué semillas plantar. Hay quienes se apegan a los conocimientos que les enseñaron sus padres, pero estas tecnologías me permiten conocer muchas más cosas, como los precios, la calidad de los suelos y fertilizantes, y eso es muy útil. Es una información cada vez más esencial para asegurar la supervivencia de este grano. Los episodios de calor extremo y la escasez de agua afectan los procesos de germinación y fertilización del arroz, disminuyendo las cosechas y la calidad del cultivo. Además, las inundaciones y la subida en los niveles del mar amenazan al arroz, pues esta planta no sobrevive bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Científicos como Robert Bertram han encontrado un aliado en la biotecnología que está permitiendo modificar tipos de arroz agregando cualidades de otras variedades o de otras plantas para hacerlos más resistentes. Ahora tenemos arroz tolerante a las inundaciones que está siendo cultivado en millones de hectáreas en el sur de Asia. También estamos desarrollando arroz que pueda soportar temperaturas nocturnas más altas. Estas tecnologías también han permitido desarrollar nuevos tipos de arroz que tienen mayor contenido nutricional. Es el caso del arroz dorado, un grano que ha sido modificado genéticamente para agregarle vitamina A y que podría ayudar a más de 250 millones de niños en el mundo que por déficit de este nutriente sufren de problemas inmunológicos y de visión. Existen preocupaciones sobre cómo estos alimentos modificados podrían afectar a la salud de quienes los consumen o sobre el acceso que el público general tendrá a estas innovaciones. Pero Bertram asegura que los beneficios son más que los riesgos. Muchas de estas tecnologías tienen beneficios para el medio ambiente, implican menos fungicidas y pesticidas y, por ende, alimentos más baratos, más seguros y mejores para la población. No se trata de introducir algo completamente nuevo que nunca hayamos comido antes, sino de añadir características que nos permitan dejar de usar tantos químicos. Enfrentar las amenazas que acechan al arroz también requiere de soluciones más simples, como impulsar mejoras en el almacenamiento, empacado y transporte del grano. Y es que errores en estos procesos llevan a pérdidas de hasta un 25% del arroz cosechado. Kimberly Flowers, quien dirige el proyecto de seguridad alimentaria global en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, asegura que las mujeres podrían jugar un rol importante en este ámbito. En muchos lugares del mundo, las mujeres representan la mayoría de los pequeños agricultores. A menudo se encargan de decidir qué plantas se van a cultivar, así como qué es productivo en los mercados. Ahora mismo, si invertimos o integramos a las mujeres en la seguridad alimentaria como deberíamos, podríamos alimentar a 150 millones de personas más. Sin estos adelantos, el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias advierte que el precio del arroz podría aumentar en un 30%. Esto afectaría sobre todo a los más vulnerables, cerca de 800 millones de personas que viven con menos de $1,50 al día y que encuentran en este cereal su fuente principal de calorías. Pero el futuro del arroz no solo se encuentra en un laboratorio o en el campo, sino también en nuestra mesa. Los expertos advierten que, como consumidores, debemos ser más conscientes de comprar y cocinar solo lo que necesitamos.
pues se estima que la población global superará las 9.000 millones de personas en 2050. Eso quiere decir que necesitaremos 200 millones de toneladas de arroz adicionales cada año, y cada grano cuenta. Los desafíos y oportunidades que esconde el arroz, otra sorpresa de nuestro cambiante mundo. Y al regresar la pausa volvemos a cambiar de tema. Les voy a traer la insólita historia de un canal de televisión en la India que parece que se quiere especializar en genialidades memorables. Ya verás. India está atravesando una de las peores sequías en décadas. Casi la mitad del extenso país sufre una severa escasez de agua que ha obligado a muchos a abandonar sus tierras, mientras esperan con ansias que llegue la época de lluvias. Por si fuera poco, hay una ola de calor extremo que se ha cobrado la vida de muchísimas personas. En algunos estados de la India, las temperaturas han sobrepasado los 50 grados centígrados. Según los expertos, esta situación se debe a varias cosas. A la combinación de la falta de lluvia, por supuesto, al mal manejo de recursos hídricos frente a una creciente demanda de agua y al cambio climático. Pero los periodistas de un canal de televisión indio tienen otras ideas para explicar el intolerable calor que ahoga al país. Son ideas tan insólitas que las tuvimos que reconocer en nuestra sección de genialidades memorables, también conocidas como tonterías que hace la gente. India y Pakistán son países vecinos que, digamos, no tienen la mejor relación. Desde su independencia de Gran Bretaña en 1947, las dos potencias nucleares han entrado en varios conflictos violentos. Y las tensiones se intensificaron en los primeros meses de 2019 cuando se desató una guerra aérea entre los dos países. Pero el canal de televisión indio, ABP, quiso llevar la animosidad entre estas dos naciones a un extremo verdaderamente genial. En un programa, 5 periodistas estaban discutiendo la devastadora ola de calor que afecta a India. Y esta fue la descabellada conclusión a la que llegaron. Pakistán es el responsable de la ola de calor que azota a todo el país. Oyó bien. Estos presentadores indios parecían insinuar que Pakistán estaba atacando a su país con calor, pues aseguraron que el aumento de la temperatura en India se debía a vientos calurosos que habían atravesado la frontera desde Pakistán. Las burlas y críticas no se hicieron esperar. Pero no es la primera vez que algún periodista de la India hace acusaciones sin fundamento contra Pakistán. Tras el reciente enfrentamiento aéreo entre estos dos países vecinos, un presentador del canal India Today aseguró que las fuerzas indias habían derribado un avión pakistaní. Para respaldar sus declaraciones, mostró esta foto de lo que supuestamente había quedado de la nave. Sin embargo, había un experto aeronáutico en el programa quien aclaró que la foto mostraba un pedazo de un avión de las mismas fuerzas aéreas indias. Así, la mentira quedó expuesta en vivo y a todo color. Al parecer, las televisoras han aprovechado la preocupante intensificación de tensiones entre estos países para entrar en una guerra de noticias falsas. Periodistas expertos en decir barbaridades. Si conoce de algún otro genio, entre comillas, digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa les voy a hablar de Big Data, grandes datos. Se trata de poner juntos una gran cantidad de datos que solos y por su cuenta no significan nada, pero que cuando se les aplican ciertas fórmulas matemáticas, ciertas metodologías, ciertas técnicas de computación, empiezan a dar sentido, empiezan a tener sentido, a explicarnos cosas que no vemos cuando vemos los números solamente. El Big Data va a cambiar muchísimas cosas. Pero resulta que hay usos muy curiosos del Big Data que seguramente no hemos oído todavía suficiente sobre ellos. A continuación les mostramos algunos de los más sorprendentes usos del Big Data. Miren.
Cuando las fuerzas nazis llegaron a Holanda en 1940, Ana Frank y su familia se refugiaron en el anexo de un edificio de oficinas. 2 años después, fueron descubiertos y nunca se supo quién los delató. Pero gracias al Big Data, este misterio podría resolverse. Un grupo de especialistas estadounidenses está desarrollando algoritmos para procesar documentos de la época, como listas de colaboradores con el régimen nazi, que ayuden a esclarecer el caso. La empresa de agricultura Aware Inc. se enfrenta a un enemigo más moderno. Con un sistema de vigilancia satelital, buscan localizar núcleos de reproducción de mosquitos para así atacar a estos insectos más eficazmente y evitar regar pesticidas en áreas que no se encuentran infestadas. En Chile, la industria del vino hace frente a la amenaza del cambio climático con las nuevas tecnologías. El viñedo Concha y Toro recopila información sobre la madurez de la uva a través de un sistema de sensores e inteligencia artificial. Estos datos, que se pueden acceder en tiempo real a través de una plataforma digital, permiten controlar mejor el proceso de fermentación y asegurar la calidad del vino a pesar de los factores ambientales. El viñedo del futuro está hoy. Estamos en este proceso de adaptar y adoptar estas nuevas tecnologías y esta conversión nos permite adaptarnos de una manera que hace 15 años no era pensable. Por otro lado, la firma de servicios profesionales Deloitte ha desarrollado Opioid 360, una iniciativa que emplea Big Data para determinar el nivel de adicción a opioides que pudiese desarrollar un paciente. Así, los médicos pueden estar más informados a la hora de recetar medicamentos. El Big Data también está incursionando en el mundo de los deportes. La empresa inglesa Opta Sports utiliza inteligencia artificial para analizar el desempeño de deportistas en la cancha y ofrecer información que permita mejorar sus habilidades. Ya lo ve, el Big Data es de gran utilidad en los más inesperados diferentes campos. Y seguramente serán muchos más los ámbitos que se beneficiarán de esta tecnología en un futuro muy cercano. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.